Esto es Simple Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Bienvenidos, hoy vamos a explorar a fondo la historia de una banda que surgió de las cenizas literal para volverse gigante, Foo Fighters. Una historia increíble, la verdad. Sí, y bueno, tenemos varias fuentes que nos van a guiar. Hay artículos sobre su primer disco, su consagración en vivo, su lugar ya en la historia del rock. Y también momentos más recientes, ¿no? Tanto los triunfos como, pues, las tragedias. Exacto. La idea es ver cómo Dave Grohl pasó de ser, pues, el baterista de Nirvana a liderar esta banda icónica. Es una historia de resiliencia, de creatividad, puro rock and roll. Vamos a desentrañarla. Venga. Todo empieza en un momento, pues, muy oscuro. Abril de 1994, la muerte de Kurt Cobain. El fin de Nirvana, claro. Y para Dave Grohl, el baterista, pues imagínate, un momento de incertidumbre total. ¿Qué haces después de eso? Uf, sí. Y Grohl, que bueno, siempre mencionó influencias muy fuertes, ¿no? Como John Bonham de Led Zeppelin. Su gran héroe, hasta tatuado lo trae. Ajá, exacto. Y también Queen. Pero fíjate que él ya componía, grababa sus propios demos. El famoso Pocket Watch, ¿no? Bajo el nombre Late Stallion. Así es, ese mero. O sea, no se veía solo como baterista. Y después de Nirvana, pues se refugió un poco, viajó y como que redescubrió esa necesidad de hacer música. Y de ahí sale el primer álbum de Foo Fighters, lanzado el 4 de julio de 1995. Ajá. Y aquí viene lo interesante. Se grabó en una semana. Una semana. Rapidísimo. Sí, entre el 17 y 23 de octubre del 94. Y lo más loco es que Grohl tocó, pues, prácticamente todo. Guitarra, bajo, batería, voz. Se rifó. Sí, solo tuvo una pequeña ayuda de Greg Dulli en una rola, Ecstatic. Pero era, esencialmente su proyecto. Totalmente. Y el sonido, fíjate, marcó una distancia con Nirvana. Era diferente. ¿Cómo diferente? Pues se alejó de ese sonido grunge más denso, más angustiante de Seattle. Claro. Optó por un rock más directo, con más melodía, más energía. Las fuentes lo ponen cerca de bandas que estaban pegando mucho en ese momento. ¿Como Green Day o The Offspring? Exacto. Dentro de eso que se llamó post-grunge. Que el post-grunge vendría siendo como un grunge quizás más pulido, más para la radio. Se podría decir. A veces con producción menos sucia, letras quizá no tan oscuras, pero manteniendo esa dinámica de suave, fuerte. Ajá. Pero lo clave es que Grohl buscó su propio espacio, quizá para quitarse el peso enorme de Nirvana, ¿no? Se enfocó en ganchos, en melodías, en una energía más catártica. Y vaya que le funcionó. El álbum fue un éxito casi de inmediato. Muy buenas críticas, listas de lo mejor del año. Sí. Y el primer sencillo, This Is a Call, fue como la patada inicial perfecta. Un trancazo, pura adrenalina. Y demostró que Grohl no solo era un baterista fuera de serie, sino que podía ser frontman, tenía voz y componía himnos. Así es, y esa habilidad para los hits fue clave, porque el post-grunge sí dependía más de la melodía y de sonar en la radio. Claro. Pero el disco tenía más. Estaba I'll Stick Around, por ejemplo, que era un poquito más rasposa. Cierto. Y el video lo dirigió Gerald Casale, de Devo. Órale, esa conexión está buena. Y también Big Me, que era muy distinta, ¿no? Más corta, súper melódica. Exacto. Big Me mostraba otro lado, más pop, más sentimental. Algunos la comparaban con los Pixies, fíjate. ¡Qué interesante! Mostraba una versatilidad que luego seguiría explorando. Y bueno, este disco debut, que nació casi como terapia, puso la base para todo lo que vino después. Demostró que había vida, y mucha, después de Nirvana. Contra todo pronóstico. Ahora, una cosa es grabar tú solo en el estudio. Ajá. Y otra muy diferente es salir a tocar eso en vivo. Necesitaba una banda, ¿no? No se podía clonar. Claro, necesitaban músicos. Y para la gira reclutó a Pat Smear. Que ya había tocado con Nirvana en vivo. Exacto, ya había conexión. Y sumó a Nate Mendel en el bajo y William Goldsmith en la batería.
Venían de Sunny Day Real Estate. Y con ellos ya empezó a girar Foo Fighters como banda formal. Así es, pero esa alineación, bueno, no duró tanto. Hubo cambios pronto. Sí, mientras grababan el segundo disco, The Color and the Shape, que salió en el 97, hubo roces con Goldsmith. ¿Qué pasó ahí? Pues Goldsmith no estaba contento. Dicen que Grohl, que es muy clavado con la batería, le pedía rehacer las partes una y otra vez. Uf, qué presión. Sí, y eso llevó a que Goldsmith dejara la banda. ¿Y entonces Grohl volvió a grabar la batería él mismo? En gran parte, sí. Regrabó casi todo, aunque Goldsmith aparece en los créditos de un par de canciones. Entiendo. Y justo ahí, necesitando baterista, apareció Taylor Hawkins. Que en ese momento tocaba con Alanis Morissette, que era gigantesca. Exacto. Y lo curioso es que Hawkins le llamó a Grohl pensando que igual Grohl quería volver a la batería y él necesitaba reemplazo en vivo. ¡Qué enredo! Pero no, Grohl buscaba baterista permanente. Y dicen que la química entre ellos fue instantánea. Totalmente. Grohl lo ha dicho de mil maneras. Su llama gemela musical, su hermano de otra madre. ¡Wow! Decía que lo contrató no solo por lo buen baterista que era, sino por su energía, su personalidad. Se volvieron uña y mugre. Ese dúo definió mucho a la banda, ¿no? En el escenario y fuera. Sin duda. Aunque esa relación tan intensa también tuvo momentos muy difíciles, como el incidente de Hawkins en 2001. Sí, las fuentes lo mencionan, una sobredosis. Sí, muy grave, en Londres. Sobredosis de heroína, estuvo en coma 2 semanas, tenía 29 años. ¡Qué fuerte! Y Grohl estuvo ahí a su lado en el hospital. Dicen que la canción On the Mend del disco In Your Honor habla de esa experiencia, declara que su amigo se recuperara. Un momento muy oscuro que superaron juntos. Así es. Volviendo a The Color and the Shape, ese disco sí los consolidó, ¿no? Ya no era el proyecto de Grohl. Exacto, era Foo Fighters, la banda, con un sonido más pulido, más ambicioso. Y nació una canción que para muchos es su obra maestra, Everlong. Uf, Everlong. Tiene una historia muy personal. Grohl la escribió a finales del 96. Estaba pasando por un momento complicado. Se estaba separando de su primera esposa, Jennifer Youngblood. Ajá. Y estaba en Virginia, pasando Navidad con su familia, procesando todo y trabajando en demos. Y parece que también empezaba una nueva relación, ¿no? Se dice que la canción se inspira en Louise Post, de Beru Casals. Grohl no lo ha confirmado tal cual, pero sí ha dicho que la canción trata de esa conexión súper profunda con alguien. Esa sensación de que te salva. Algo así. Física, espiritual, sentir que esa conexión te hace creer que todo va a estar bien. Habla de esa armonía perfecta incluso al cantar juntos. Es una canción de amor, pero intensa, casi desesperada. ¡Qué bonito! Y la anécdota con Sonic Youth, esa está buenísima. Totalmente. Resulta que Grohl, mientras hacía el riff principal, sintió que sonaba medio a Sonic Youth. Y le dio miedo haber plagiado algo sin querer. Exacto. Y como era súper fan, les enseñó el demo a Thurston Moore y Kim Gordon. Imagínate los nervios. No me quiero imaginar. ¿Y qué le dijeron? Pues nada de plagio. Al contrario, le dijeron, porque esto es solo un demo. Tiene que estar en el disco. ¡Wow! ¡Qué validación! Sí, que tus héroes te digan eso, seguro fue un empujón enorme para que Everlong se convirtiera en lo que es. Una pieza clave del disco y, pues, un himno. Y esa validación, más el éxito del disco, los catapultó. Pasaron de clubes a arenas y luego a estadios. El ejemplo perfecto es el concierto de Wembley en 2008. 2 noches seguidas en Londres, ¿verdad? Sí, junio de 2008. 80,000 personas cada noche. Las crónicas hablan de una energía brutal, la banda a tope. Tocaron todos los éxitos, The Pretender, Learn to Fly, My Hero. Y cerraron con Best of You. Dicen que fue súper emotivo, que Grohl hasta lloró al final. ¡Qué momento! Pero lo más increíble, lo surrealista fue cuando invitaron al escenario a Jimmy Page y John Paul Jones de Led Zeppelin. No puede ser. ¿En serio? Sí, tocaron juntos Rock and Roll y Ramble On. Para Grohl, fanático de Bonham y Zeppelin, tocar con ellos en Wembley debió ser un sueño hecho realidad. Es que ese momento en Wembley es como un símbolo, ¿no? Ya no era solo un concierto más. Para nada. Fue la confirmación.
Foo Fighters ya no era la banda del ex Nirvana, eran una potencia por sí mismos. Capaces de llenar estadios y de tocar con sus propios héroes de igual a igual. Exacto, un punto de inflexión total. Y a partir de ahí, pues se consolidaron como una institución del rock. Siguieron sacando discos muy sólidos. There is Nothing Left to Lose, One by One, In Your Honor, que era doble, Echo, Silence, Patience and Grace. Wasting Light, que grabaron en el garage de Grohl, como volviendo a lo básico. Ajá. Luego Sonic Highways con su serie Concrete and Gold, Medicine at Midnight, una discografía muy consistente. Y esa consistencia se ve en los premios. Tienen 15 Grammys. 15. Y fíjate un dato que rescata una fuente. Eso los convierten en la banda estadounidense con más Grammys ganados en la historia. De cualquier género. De cualquier género de Estados Unidos. Solo lo superan U2 y The Beatles a nivel mundial. Impresionante. Y justo los Grammys de 2022 fueron agridulces, por decirlo menos. Sí, ganaron todo en rock. Mejor álbum por Medicine at Midnight, mejor actuación y mejor canción por Waiting on a War. Arrasaron. Pero fue justo una semana después de la muerte de Taylor Hawkins. Tremendo. Una victoria totalmente ensombrecida por el luto. El 25 de marzo de 2022, Hawkins, con 50 años, fue encontrado sin vida en Bogotá. Estaban por tocar en el festival Stereo Picnic esa noche. ¿La noticia fue un shock total? Mundial. Al día siguiente, la Fiscalía de Colombia informó que una prueba toxicológica preliminar de orina había encontrado una mezcla de sustancias. Mencionaron medicamentos prescritos como antidepresivos, ansiolíticos, también opioides y THC. Pero es importante decir, como señalan las fuentes, que las autoridades no dijeron en ese momento que esa mezcla fuera la causa de muerte, ¿verdad? Exacto. Señalaron que los estudios forenses seguían, pero la publicación de esos detalles generó debate. Sobre la privacidad de Hawkins y su familia en un momento tan duro. Justo. Se cuestionó si esa información médica tan personal debía salir así sin el consentimiento de la familia que había pedido privacidad. Una situación muy difícil. Y la banda, pues, devastada. Cancelaron todo. Sí, el resto de la gira, su presentación en los Grammy. En la ceremonia hubo un homenaje. Billie Eilish usó una playera con su foto. Fue muy emotivo. Enfrentar algo así, la pérdida de alguien tan clave como Hawkins, ¿pudo ser el fin? Pudo serlo, pero decidieron seguir adelante. Hicieron esos conciertos tributo enormes, ¿no? En Londres y Los Ángeles. Sí, fueron muy catárticos. Celebraciones de la vida de Taylor, con muchísimos invitados. Y tiempo después, anunciaron a Josh Freese como el nuevo baterista para las giras. Que es un músico súper respetado. Ha tocado con medio mundo. Un fuera de serie. The Vandals, A Perfect Circle, Nine Inch Nails, Sting. La lista es larga. Y aquí hay un dato interesante y reciente que comentan las fuentes. Ajá. Parece que, aunque Freese toca en vivo, en el disco que sacaron después de la muerte de Hawkins, But Here We Are, Grohl grabó la batería otra vez. Exacto, como en el primer disco. ¡Wow! Es cerrar un círculo, ¿no? Totalmente. Demuestra esa conexión profunda de Grohl con la batería en su proceso creativo. Y su visión tan personal del sonido en estudio, aún teniendo un baterista como Freese, muestra lo central que sigue siendo él en el proyecto. Y refleja esa resiliencia de la que hablábamos. Encontrar la forma de seguir honrando el pesado, pero mirando adelante. Sin duda. Han navegado todo tipo de tormentas en la industria. Tienen fans súper fieles y han superado cosas terribles. La pérdida de Hawkins, la más dura. Su historia es de perseverancia pura. Y esa es, pues a grandes rasgos, la increíble saga de Foo Fighters. Un viaje que arrancó en el duelo, casi como un proyecto solitario para sanar. Y se convirtió en una de las bandas de rock más queridas y respetadas del planeta. Una historia llena de himnos, de camaradería, de éxitos, pero también de tragedia y de una capacidad admirable para levantarse y seguir. Exactamente. Demostraron que después de la tormenta más fuerte puede haber vida. Y sobre todo, mucho rock and roll. Han sabido seguir adelante. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Foo Fighters. Esperamos que les haya parecido interesante. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Nos oímos en la siguiente transmisión. Y no lo olviden, recomiéndenos. Somos Simple But Podcast.
Esto fue Simple Bot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Gracias.